¿Sabes qué gramática podemos utilizar en español para expresar que algo habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes? Por ejemplo, si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. ¿Ya adivinaste de qué gramática hablaremos hoy? Exacto, hoy veremos el condicional compuesto, que es un tiempo verbal muy versátil para poder hablar de posibilidades. También arrepentimientos, deseos o hipótesis en el pasado. En este video veremos cómo se forma, cuándo se usa y algunos ejemplos en contextos reales para que lo puedas entender a la perfección. También hay unos ejercicios para que los puedas practicar. Así que quédate hasta el final de este video. Vamos a empezar. Muy bien, empecemos por la definición. ¿Qué es el condicional compuesto? Este es un tiempo verbal que utilizamos para hablar de situaciones hipotéticas que no sucedieron en un momento del pasado. También lo podemos utilizar para hablar de deseos no cumplidos, críticas, arrepentimiento o consecuencias de ciertas acciones. Si hablamos de su estructura, esta se forma con el verbo haber en condicional simple, más el participio del verbo principal. Por ejemplo, yo habría viajado a España si hubiera tenido más tiempo. Habría viajado. Ella habría comprado el vestido si le hubiera quedado bien. Si hubieras llegado antes, habríamos visto la película desde el inicio. En estos ejemplos observamos habría viajado, habría comprado, habríamos visto. Recuerda que el verbo haber en condicional simple nunca cambia de forma. Solo cambia el participio del verbo principal. Ahora que sabemos cómo estructurarlo, veamos los usos más comunes. Como mencioné antes, podemos utilizarlo para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado. Un ejemplo incorrecto sería decir, si tenía más dinero, hubiera viajado a París. En este caso decimos, si hubiera tenido más dinero, habría viajado a París. Si hubiera sabido que venías, habría hecho más comida. Correcto. Si me hubiera despertado temprano, habría llegado a tiempo. También correcto. Ahora veamos cómo podríamos utilizarlo para hablar de deseos no cumplidos. Por ejemplo, me habría encantado ir a la fiesta, pero no pude. Me habría gustado aprender francés cuando era niña. En este caso no necesitamos una condición. Simplemente hablamos de un deseo que ya no puede cumplirse. Si queremos expresar críticas o arrepentimiento, también podemos usar este tiempo verbal. Por ejemplo, tendrías que haberme avisado antes. Habrías podido estudiar más para el examen. Deberías haber llamado antes de venir. ¿Pudiste notar algo diferente en estos ejemplos? Exacto, en este tipo de expresiones muchas veces podemos utilizar los verbos deber, tener que o poder, pero en condicional compuesto. Veamos su uso para conjeturas o suposiciones en pasado, es decir, para imaginar o suponer algo que pudo haber pasado. No olvides siempre en una situación pasada. Luis no llegó a la reunión. Habría tenido algún problema. Mi mamá no me contestó el mensaje. Habría estado ocupada. Él se veía muy cansado. Habría dormido mal en la noche. Esto es común utilizarlas en conversaciones en las que tenemos que explicar o adivinar por qué pasó algo. Por eso es una suposición, no una afirmación. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje común nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo.
Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo, también tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Después de ver la estructura y los usos del condicional compuesto, veamos algunos errores comunes, ya que puede ser un poco confuso al momento de aplicarlo. Un ejemplo de oración errónea sería: si habría estudiado más, habría aprobado el examen. Estamos usando habría dos veces. En este caso, primero utilizaríamos si hubiera, el pluscuamperfecto del subjuntivo. Entonces sería: si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Otro caso incorrecto es confundirlo con el futuro perfecto. Por ejemplo, es incorrecto decir: si hubieras llegado temprano, tendrás más tiempo. Lo correcto sería: si hubieras llegado temprano, habrías tenido más tiempo. Y por supuesto también es muy importante conocer la conjugación del participio. No digo habría decir, digo habría dicho o habría compro. Sería habría comprado. No olvides que también existen los participios irregulares. Entonces, siempre trata de recordar esta estructura. La estructura correcta sería de esta forma: si más el pluscuamperfecto del subjuntivo, que se conforma por hubiera, hubiese más participio. Y luego el condicional compuesto, que es habría más participio. Por ejemplo, aquí: si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Aquí hubiera es el pluscuamperfecto del subjuntivo y su participio estudiado. Y luego tenemos el condicional compuesto habría más su participio aprobado. Ahora lo tienes mucho más claro. Muy buen trabajo. Ahora te tengo un reto. Escribe en los comentarios una oración utilizando el condicional compuesto. O si tienes alguna duda sobre este tema, también estamos aquí para ayudarte. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejar tu like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Puedes pasar por nuestras redes sociales para ver contenido de español diario. También visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.